aspecto de continuidad que es muy importante. Buena parte del funcionamiento de la maquinaria política durante el Porfiriato, o al menos una parte sustantiva, se genera en la época de Juárez, particularmente en lo que respecta al mecanismo electoral. Yo creo que el aspecto distintivo, y este creo que es importante, estaría en que el tránsito de un gobierno civil a un gobierno militar. Porfirio Díaz, incluso aunque haya tenido una educación, digamos, civil, es fundamentalmente un militar. El éxito que tiene en particular hacia final de la intervención francesa es lo que lo hace aspirar a la presidencia y a desafiar al propio Juárez. Porfirio Díaz, incluso aunque haya tenido una educación, digamos, civil, es fundamentalmente un militar. El éxito que tiene en particular hacia final de la intervención francesa es lo que lo hace aspirar a la presidencia y a desafiar al propio Juárez. Ahora, con respecto al mito, también es cierto, es en el Porfiriato cuando se construye el mito de Juárez, pero también hay algunos antecedentes relevantes desde la época del Lerdo. Aquí me gustaría destacar que es el movimiento obrero organizado en esa época el que empieza a rendir culto a Juárez desde el momento mismo de su muerte. Pero ciertamente a nivel ya de una institucionalización es en la época de Díaz, sobre todo creo para hacerse de un antecedente, digamos, legitimador de lo que sería después su gobierno. Creo que estamos en coincidencia en muchas de las cosas y aquí he aprendido algo nuevo que nos dice Carlos, muy interesante, de la etapa lerdista. Y coincido, lo que le da la fuerza es la parte militar, pero yo concibo a Porfirio Díaz en sus largos años como presidente como lo contrario, como un político nato, como un político. La definición que tú diste de qué es un político. Es un político con un talento natural, que conoce a los hombres, conoce las debilidades de las personas y sabe cómo controlarlas. Cuando se establece qué es lo que hace para obtener el poder, pues es organizar el ejército, empezar a rotar a los jefes de zona militar, evitar que se establezcan en un solo lugar, empieza a cooptar a la parte contraria, digamos, a los políticos que habían estado al lado de Lerdo y de Juárez, como es el caso de su secretario de Gobernación y su suegro, ¿no? Romero Rubio, don Manuel Romero Rubio, se va a casar con su hija en segundas nupcias, después de haber estado casado con una sobrina de él, con Delfina Ortega. Entonces lo que hay es un hombre político. Recuerdo aquí también otra anécdota. Recibe Porfirio Díaz a un gobernador importante y lo que hace es que lo sienta, él se sienta de espaldas al ventanal y la luz ciega a la persona que lo está entrevistando. Entonces la persona ve como una especie de oráculo enfrente, porque si tú tienes la luz enfrente y el que está atrás del otro lado pues te ve perfectamente, no tienes el problema de la luz. Entonces tenía una serie de artimañas y de medidas políticas muy elementales, de psicología elemental, muy pragmático. Es un hombre político, por definición, un hombre muy, muy pragmático, pero también es un hombre que en las formas respeta la ley, esto lo ha dicho todo el mundo. Tú dices que toma el poder con un golpe de Estado, sí, pero es porque había habido una violación también a la Constitución en las reelecciones de Juárez, al menos formalmente. Y también está el hecho de que después se separa del poder y celebra elecciones. Aún después del golpe de Estado, deja el poder al jefe militar de la Ciudad de México y lo que hace es hacer unas elecciones. Y fue el amo de la manipulación de las elecciones, de ahí que se veía una gran continuidad con la etapa del PRI y postrevolucionaria. ¿Por qué? Porque lo que logra hacer es un movimiento que cada 4 años se va reeligiendo hasta 1904 y después empieza el primer sexenio, que es el único que hace al cambiar la ley de 1904 a 10 para hacer sexenal los periodos del presidente. Pero en realidad es un hombre político
con respeto formal a la ley, si no integral, si formal, y con una capacidad de mover las gentes, conocer los talentos, equivocarse también, dejarse asesorar por un grupo joven como el que encabezaba Limantur y los científicos. Cuando pensamos en Porfiriato pensamos que se va a un gabinete decrépito, pues no. Limantur tenía 55 años. Pablo Macedo, pues 57. Claro que a esa edad era diferente, pues se veían más avejentados, pero el grupo que venía no era. Lo que pasa es que no hubo una evolución política. Y lo que lucha Madero es contra una evolución política. Sí, pero me Una gustaría, evolución me política. gustaría cerrar esta primera parte de nuestra discusión, independientemente de este pragmatismo que es evidente que lo había y del respeto a la ley, que quisiera hablar un poco más de la figura de Díaz misma, su personalidad, desde un mestizo a ese esposo de doña, ya de las élites, hasta se blanquea, hasta se ve más blanco, y para cuando... Se ve más blanco en los retratos, en las pinturas, más que en las ¿Qué fotografías. nos Por puede aquí decir vi de esa algunas de ellas. transformación, de su propia figura? Sí. Bueno, yo creo que la vida personal, la vida íntima, incluso la vida secreta de Díaz se ha empezado a conocer muy recientemente. Es una vida muy interesante. Se conocía la vida de Díaz como militar y la vida de Díaz como político y estadista muy bien. No tanto su vida familiar, amorosa, etcétera. Que es una vida muy interesante. Yo destacaría una anécdota que es ilustrativa de esta voluntad que tiene a lo largo de su vida Díaz como militar, como estadista y que también como amante y esposo, como verán ahora, de imponerse. Él se casa en primeras nupcias con su sobrina carnal, sí, Delfina Ortega, que se llamaba en el momento de casarse Delfina Díaz. Su padre la reconoció después del matrimonio. Y se casó por poder, ¿eh? Se casó por poder desde la ciudad de Puebla. Él acaba de tomar a Puebla por las armas el 2 de abril de 67 y le manda una carta muy interesante que está en el archivo con Dumex a su sobrina carnal, a la hija de su hermana Manuela Díaz, con quien había convivido durante muchos años a lo largo de la infancia de Delfina. Se dirige ahí en una carta sumamente incestuosa. La relación entre los dos fue incestuosa no solo por la relación familiar, sino porque así la asumieron ambos. En esta carta, y cito de memoria, Díaz le dice que quiere ser su esposo y añade, en caso de que tú no estés de acuerdo, entonces me abstendré de casarme mientras tú vivas para poderte dedicar todo el amor de un verdadero padre. Es muy sintomático de esta voluntad de Díaz de hacer lo que él quiere y de conseguirlo, ¿no? Es un político, pero tiene dificultades para ser un hombre público. O sea, sí, tenía una paradoja, tenía una gran dificultad para presentarse en público, para hablar. Incluso hay varias anécdotas que mencionan que lloraba o lloró alguna vez en la Cámara de Diputados cuando tenía que hablar en público. Entonces, digamos, una gran habilidad para hacer política tras bambalinas, en corto, y no tanto como de un hombre público. Sin embargo, coincido con Carlos y con esto paso a lo siguiente, era aforístico en su prosa. Tiene muy poca habilidad, pero las anécdotas que cuentan todos y sus cartas son de con una frase, dice, y el famoso mátalos en caliente, o todo, siempre es aforístico, de una manera popular, poco a poco se va acatrinando. Pero... Sí, se expresaba con muchas faltas de ortografía, sí, cosa que finalmente yo pero no cualquiera creo que ha tenga leído tanta importancia. documentos, uno se pregunta si había reglas de ortografía. En buena medida se estaban haciendo, es cierto. Bueno, pero coincido contigo en que era una persona que al expresarse por escrito se expresaba con muchas faltas de ortografía, sí,